Estamos por arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pablo Achuel. En nombre de Digimed y de Siemens les quiero dar la bienvenida a todos los participantes a este nuevo webinar. El tema que hoy nos reúne es taller de imágenes mamarias, integración diagnóstica y correlación anátomo-patológica. Nos acompañan y distinguen con su participación el staff de profesionales que conforman el Departamento de Diagnóstico Mamaria del Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y el Sanatorio de las Lomas de la ciudad de San Isidro. Voy a presentar a la doctora Marcia Oliva, especialista en diagnóstico por imágenes y diagnóstico mamario, jefa de los servicios mencionados, quien está acompañada por la doctora Sabina Herman, la doctora Verónica Blanco, la doctora Paula Osmangiam, la doctora Marcela Linares del Sanatorio de las Lomas, y por la doctora Flavia Piazzola del Sanatorio Otamendi. También va a participar la doctora Teresa Castiglioni, que es médica especialista en anatomía patológica, directora del Centro Médico de Patología, Dr. Esner. Buenas tardes, doctoras, bienvenidas. Les agradezco que se hayan sumado a este ciclo de formación. Gracias por su tiempo y participación. Bueno, buenas tardes a todos, y quería dar unas palabras. Bueno, a todos los que nos están viendo, participando, y a los que no pueden estar, se lo pierden. No, pero realmente queríamos compartir parte de nuestro trabajo diario con todo el equipo, tanto de Las Lomas como del Otamendi. Y esto es un taller de imágenes, un taller de cómo trabajamos. Es algo activo, corto y preciso, y bueno, en estos tiempos de pandemia esto ha sido un motivo de encuentro, estos webinars, y queremos agradecer entonces a Digimed y a Siemens que nos permiten participar y de esta manera encontrarnos con todos ustedes en estos tiempos que corren. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Bueno, Damos lugar primero entonces a la doctora Piazzola. Perdón, Marcia, antes de comenzar con el primer caso y viendo que todavía falta un grupo de gente que se termine de conectar, para darle unos minutos a ellos, permítame contarles que Digimed es una empresa de ultrasonido dedicada exclusivamente a la comercialización de equipos de ecografía, que tiene 27 años de trayectoria en el país. Nosotros representamos oficialmente y exclusivamente para todo el territorio nacional a Siemens para con sus productos de ecografía. Tenemos 3 sedes, una en la ciudad de Buenos Aires y las sucursales de Córdoba y Rosario. Y a propósito de Siemens, aprovecho estos minutos para contarle que en los últimos meses, a fin del año pasado, renovó todo el portafolio de productos en el segmento de gama alta y gama premium. Tuve la suerte de participar del Congreso de Radiología que se hizo a fin de año en la ciudad de Chicago, donde fueron presentados esos productos, los modelos Acuson Juniper, Acuson Redwood y Acuson Sequoia. Como ustedes saben, Siemens es una empresa multimodalidad en diagnóstico por imágenes, que tiene mucha presencia en lo que es tomografía y resonancia, e intenta con estos nuevos modelos que reflejan el estado del arte en ecografía, con esta nueva generación de ecógrafos, tener también una presencia muy activa en el segmento de ecografía. Así que invito a todos los que siguen la marca o a los que están en interés de renovar algún equipo que ingresen a la página web de Siemens o a la página de Digimed, revisen el portafolio y nos consulten respecto de estos modelos nuevos. Tenemos mucha y variada información para compartir con ustedes. Bueno, ahí ya voy viendo que están, el número ya está, digamos, un poco lo esperado, así que ahora sí, les agradezco. Para todos los que se suman por primera vez, sepan que los últimos 15 minutos aproximadamente lo vamos a destinar a preguntas y respuestas, así que pueden ir formulando en el canal de chat que tienen al pie algunas consultas que quieran hacerle a las doctoras. Ahora sí, doctora Piazzola,
te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Sí? Estás con el micrófono cerrado, me parece, Flavia. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el primer caso del taller. Es una paciente de sexo femenino de 20 años que consulta por retracción del pezón izquierdo, antecedentes personales no refiere, tampoco herederos familiares. Al examen físico presenta un aumento de la consistencia mamaria bilateral no dolorosa. Le realizamos inicialmente una mamografía donde vemos mamas heterogéneamente densas, y en mama derecha cuadrante superexterno y mama izquierda cuadrante superexterno se observan distorsiones de la arquitectura glandular. No observamos microcalcificaciones ni tampoco adenopatías. Le realizamos una técnica de magnificación en mama derecha, cuadrante superexterno, donde estaba la distorsión más marcada, visualizando que la misma persiste. Y le agregamos una mamografía 3D, una tomosíntesis, observando con mayor detenimiento la distorsión de la arquitectura glandular, con haces radiolúcidos entrelazados que corresponden a tejido graso, observando que de la mama derecha toda esta lesión se extendía desde hora 10 hasta hora 12 aproximadamente, era mucho mayor que la de la mama izquierda, que la vimos de un lugar más externo entre hora 3 y hora 2. Bueno, le realizamos la ecografía a la paciente, en concordancia con lo radiológico y con la zona más indurada de la mama. En mama derecha, hora 10, vimos un nódulo hipocoico de contornos irregulares, que no tenía señal dopplercolor adyacente al músculo pectoral, y en la mama izquierda, hora 2-3, una imagen de similares características. Ante esta lesión, nuestra clasificación fue un 4C. Y también le sugerimos hacerle una resonancia magnética. A nivel precontraste, en las secuencias T2, lo que logramos ver fue la distorsión de la arquitectura glandular, y luego de administración de contraste, fuimos viendo que en la mama derecha retroareolar y cuadrante superexterno, y en la mama izquierda, en su región también retroareolar, se veían realces nodulares heterogéneos. Por lo tanto, le hicimos la punción histológica bajo vía ecográfica de ambas lesiones. Le cedo la palabra a la doctora Teresa Castiglione. Bueno, como podemos ver en la muestra histológica, que es un cilindro, se puede observar que hay una proliferación mesenquimática no epitelial de bajo grado, con un estroma colágeno y algunos vasos de pequeño calibre, de tipo capilar. La próxima. Ante esa imagen histológica nosotros nos planteamos distintos diagnósticos diferenciales, y para poder hacer el diagnóstico final, por otro lado en una lesión que es bilateral, necesitamos un panel inmunohistoquímico. Los resultados positivos se obtuvieron con actina muscular lisa, que marcó con un patrón de células miofibroblásticas, es decir, un patrón en vías de tren, que se le llama así comúnmente, y con beta-catenina, que marcó con un patrón de tinción nuclear, que es como corresponde. Así fue como la lesión fue definida como fibromatosis agresiva o fibromatosis barra tumor desmoide de la mama. La próxima. Nuestros diagnósticos diferenciales fueron unos cuantos, pero básicamente siempre nos interesa descartar, cuando vemos estas imágenes, el carcinoma metaplásico de la mama, que es una lesión agresiva, y sobre todo la variante histológica que se llama fibromatosis-like o fibromatosis símil. Otro diagnóstico a descartar era el tumor filodes, en el caso que solo se hubiese muestreado el estroma de la lesión. Otro diagnóstico diferencial podía ser una fasciitis nodular, y también miofibroblastoma, hiperplasia estromal pseudoangiomatosa o PASH, y amartoma mioide. Fíjense que la cantidad de anticuerpos que se usaron fueron bastantes,
pero bueno, la tinción positiva fue con los que mencioné, y por lo tanto pudimos arribar al diagnóstico de fibromatosis agresiva bilateral. La próxima. Bueno, en su momento la recomendación que planteé, fíjense, mama derecha hora 10, mama izquierda hora 12, era aclararle más que nada, porque es una lesión infrecuente, que esta es una lesión de bajo grado, constituida por fibroblastos y miofibroblastos, y que tiene la capacidad de poder recurrir localmente, sobre todo cuando se las reseca de forma incompleta, pero no dan metástasis. Por lo tanto, había que delimitar la lesión y tratar de extirparla totalmente. Acá está el diagnóstico final de ambas, y las piezas quirúrgicas, que no vinieron a nuestro laboratorio, pero fueron cedidas gentilmente junto con el informe anatomopatológico por el laboratorio que efectuó el trabajo, coincidió con nuestro diagnóstico. Se hizo una pequeña resección, porque fíjense que extirparon 2,8 por 2 por 1,2 centímetros, y el punto es que los márgenes de resección estaban en contacto con los márgenes, los márgenes de la lesión estaban en contacto con los márgenes electrocoagulados. Okay. La próxima. Bueno, muchas gracias, Teresa. Entonces, el diagnóstico de esta paciente fue fibromatosis mamaria, también llamada tumor desmoide cuando es extramamario. Es un tumor, entonces, de origen mesenquimático, formado por proliferación de células fibroelásticas fusiformes, que forman una masa localmente infiltrante, no metastizante. Representa menos del 0,2% de las lesiones primarias benignas de la mama. Como dijimos, no metastiza, pero sí tiene una alta tasa de recidiva local. A nivel de la mama tiene una tasa del 21 al 27%, a pesar de la cirugía, y en lo que es extramamario, una recidiva del 57%. Simula clínicamente y radiológicamente, como vimos, un carcinoma invasor. La etiología es desconocida, menos frecuente, se asocia con antecedentes traumáticos o quirúrgicos. La paciente va a manifestar una masa firme palpable, y la lesión puede provocar retracción del músculo, de la piel o del pezón. El diagnóstico siempre va a ser histológico. Y el tratamiento es la excisión completa y amplia de la lesión, con márgenes libres, para evitar su alta recurrencia debido a los márgenes infiltrantes que tiene esta lesión. Dentro de las lesiones mesenquimáticas tenemos a lo que es la fibrosis, tenemos el PASH, la fibromatosis y el sarcoma. En este caso, el seguimiento de la paciente se lo hicimos con ecografías anuales y le hicimos una resonancia. Y lo que logramos ver fue que entre el 2017 volvimos a ver una lesión de similares características, que dada este diagnóstico podemos creer que o es persistencia una lesión o es un foco nuevo. Por lo que vemos, siempre la mantuvimos en control y la lesión sigue igual, no estuvo creciendo. Y también le hicimos una resonancia. En este caso uno hace resonancia para ver si tiene invasión a planos más profundos, la pared torácica o el músculo. Y la resonancia, bueno, dio en precontraste los cambios quirúrgicos, y en este último resonancia no encontramos realce. Bueno, este fue el primer caso. Le cedemos a la próxima médica el siguiente caso. Gracias, Flavia. Comparto pantalla. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sabina Herman. Voy a presentar dos pacientes con mismo resultado anatomopatológico. La primera es una paciente mujer de 34 años de edad, cuyo motivo de consulta fue un nódulo palpable en mama izquierda hora 4. Como antecedentes personales tenemos que se produjo la colocación de prótesis en 2011 y familiares no refieren. Lo palpable por la paciente corresponde a esta imagen nodular, es un nódulo sólido, de contornos imprecisos en algún sector micropolilobulados, de más o menos 1 centímetro, de diámetro mayor, y a la evaluación Doppler mostró escasa vascularización central. El BIRATS que le colocamos fue un BIRATS 4,
presento a la siguiente paciente, que también era 30añera, 31 años de edad, cuyo motivo de consulta también fue un nódulo palpable en mama derecha, hora 12. Como antecedentes personales, la paciente tenía nódulos BRAF3 a repetición, y antecedentes familiares, la madre tuvo cáncer de mama. Este es el nódulo palpable en mama derecha, hora 12, vemos que se proyecta en el plano anterior, tiene contornos netos, tiene evaluación Doppler negativa, mide también más o menos 1 centímetro, 13 por 9 por 7 milímetros, y a esta paciente, para mejor evaluación de los nódulos bilaterales, y sobre todo del motivo de consulta, se le realizó una resonancia magnética. Esta es más o menos la tercera sustracción, el tercer dinámico con sustracción, y se observa que la imagen nodular en hora 12 palpable, si bien tiene un realce homogéneo, los contornos eran irregulares, motivo por el cual también en conjunto se la categoriza como BRAF 4A. Ante esta categorización, se le realizaron a ambas punción histológica bajo guía ecográfica. Arrojaron el siguiente resultado, le concedo la palabra a la doctora Teresa. Bueno, estas también eran imágenes peculiares. Fíjense que acá sí intervienen células epiteliales, y si pudiéramos ver la marcación, las células más claras, que son las que están por debajo de las epiteliales o luminales, que son las células mioepiteliales. Estas células se disponían en forma de nidos sólidos, formando algunas luces, también formando cordones, y están separadas por un estroma fibrohialino que en parte tenía como un aspecto pseudomucoide, más bien mixoide, laxo. La próxima. Acá tenemos la inmunomarcación, básicamente para descartar, porque las células epiteliales centrales o superficiales hacia la luz son ductales, no cabe duda. Acá en este tipo de lesiones lo que hay que tratar de destacar es el número, el incremento de células mioepiteliales que fueron marcadas en su núcleo con la P63, y en el caso de la calponina con una tinción citoplasmática. La próxima. Así que en base a estos resultados hicimos el diagnóstico de adenomioepitelioma. Perfecto, gracias doctora. El adenomioepitelioma son tumores benignos muy poco frecuentes de la mama, pertenecen a los tumores mioepiteliales y epiteliales de la clasificación de la OMS y fueron descritos por primera vez en la década del 70. A raíz de estos diagnósticos nos propusimos hacer un trabajo de investigación y analizar retrospectivamente imágenes de todo tipo que tuviéramos, ecográficas, mamográficas, tomosíntesis, resonancia, cuyo diagnóstico fue a través de biopsia histológica bajo guía ecográfica de adenomioepitelioma. Eso lo logramos porque nosotros tenemos una base de datos volcadas en un Excel, que anotamos todos los diagnósticos histológicos realizados por punción histológica ecográfica desde el 2007 hasta la fecha, con lo cual filtramos en el diagnóstico, pusimos adenomioepitelioma, y el resultado fue que de 4.317 punciones, 26 fueron adenomioepiteliomas, es decir, un porcentaje de 0,6%. También obtuvimos datos clínicos de las pacientes y vimos que fue palpable en un 20% de los casos, no palpable en un 80% de los casos. La edad, el rango de edad fue de 20 a 52 años, con un promedio de 40 años, es un tumor benigno de la mujer joven, el tamaño más o menos osciló en 1 centímetro. La clasificación BRAF dominante fue la de 4A, en un 70%, vamos a ver algunas imágenes que consideramos más interesantes. Todas, obviamente, son adenomioepiteliomas, si bien vamos a ver que no es una imagen patognomónica, tienen algunos rasgos en común, todas son nódulos sólidos, muchas con contornos micropolilobulados, algunos imprecisos. Este es el caso más viejito que tenemos, del 2007, vemos que tiene también representación mamográfica porque es una mama muy grasa. Este caso, sin embargo, fue un hallazgo ecográfico, y por su pequeño tamaño vemos que tiene 4 milímetros en su mayor eje,
y por su sospecha de malignidad, en el momento de la punción se le colocó un clip, y esta imagen es en los controles, acá vemos el clip mamográfico, en los controles persiste el adenomiopitelioma con algunos contornos imprecisos por la condición de pospunción. Este también es otro caso, tiene representación mamográfica porque casualmente se encuentra en la periferia y tiene alrededor grasa, porque en esta mama densa probablemente no se viera, con lo cual en mamografía generalmente es una imagen sin representación. Recordemos que es un nódulo que se dan más frecuentemente en la mujer joven, que suelen tener mamas más densas, y ecográficamente dominó un nódulo sólido como de margen no circunscripto, y dentro de esta categoría indefinido fue el dominante. Como conclusión, nos pareció importante presentar esta lesión benigna porque es poco frecuente y debemos hacer una correcta correlación histológica radiológica al recibir el resultado anatomopatológico y tenerla en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales de BIRADS4. Bueno, concedo la palabra al siguiente. Buenas tardes, soy la doctora Paula Osmangian, soy especialista en diagnóstico por imágenes, trabajo en el Sanatorio de Las Lomas en diagnóstico mamario. Vamos a empezar con el caso. Es una paciente de sexo femenino, 47 años, sin antecedentes familiares, con un examen físico mamario axilar normal, venía al servicio para hacer un screening y no contaba con estudios previos. Bueno, acá vemos la mamografía de inicio. Es una mamografía con un parénquima mamario con moderada transformación adiposa y tejido fibroglandular disperso, y ya nos llama la atención una pequeña imagen nodular en mama izquierda, cuadrante superexterno periférico, y por este motivo le pedimos una mamografía magnificada y una ecografía, y el informe se categorizó BIRAD0. Con mejor detalle vemos en la mamografía magnificada el nódulo no circunscripto y de contornos indefinidos. La ecografía confirmó su naturaleza sólida, y vemos que es un nódulo con orientación no paralela al plano cutáneo, sólido e irregular, de ecogenicidad heterogénea y un halo ecogénico perinodular con vascularización anular escasa de 8 milímetros, 8 por 7 milímetros. Ante estos hallazgos radiológicos y ecográficos, lo categorizamos como BIRADS4C, y decidimos, la conducta más adecuada, decidimos hacer una punción histológica. Acá vemos la aguja que llega al nódulo mediante ecografía. Teresa, por favor. Bueno, y en las imágenes se veía acá una acumulación de células con un citoplasma granular entre rosado y digamos, un color lila. Básicamente ante estas lesiones llama mucho la atención el citoplasma y un núcleo redondo central que muestra las células acumuladas entre sí y muchas veces cerca de la superficie, más cerca de la piel que de la parénquima mamario. En este caso estaban dentro de la mama. Bueno, la marcación que se efectuó por inmunohistoquímica, orientados al diagnóstico de tumor de células granulares, fue la proteína S100 y también CD68, que fueron positivos. La próxima. El informe final en este caso fue bueno, tumor de células granulares, y en la resección seguimos. Se confirmó el diagnóstico. Se confirmó el diagnóstico. Entonces, hacen el seguimiento. Sí. Ante nos sorprendió mucho este diagnóstico, pensábamos que se trataba de un carcinoma, hablamos con la patóloga y nos confirmó que era un tumor de células granulares, y ante esta conducta, lo que corresponde hacer es una resección quirúrgica, y sabemos que es un tumor con una muy baja recurrencia, de hasta un 2 a un 8% de recurrencia, y con muy buen pronóstico.
Entonces, dado que no era una lesión palpable, se realizó una biopsia radioquirúrgica, se marcó el día anterior el nódulo con carbón mediante ecografía, al otro día la paciente fue a quirófano, se realizó la tumorectomía y vino a nuestro servicio la pieza confirmándose por ecografía la presencia del nódulo en la muestra. El nódulo que estaba marcado con carbón, como se puede ver en la foto, y acá se ve, si bien es una formación nodular, con bordes no tan precisos y con las mismas características que mostraban el cilindro. Afortunadamente, la lesión fue sacada en su totalidad, si bien es una neoplasia de carácter benigno. Bueno, vamos a hablar brevemente del tumor de células granulares. Como dijimos, es un tumor generalmente benigno, solo el 1% de casos puede ser maligno, predomina en mujeres premenopáusicas y de raza negra. Su lugar de aparición, si bien es un tumor muy poco frecuente en el cuerpo, lo encontramos más frecuentemente en cabeza y cuello en el 50% de los casos, en la zona orofaringia, y puede también estar en tejidos blandos y tracto gastrointestinal. En el 8% de los casos está en la mama, con una relación de hombre-mujer 1 en 9, con una incidencia de 0,1% de todos los tumores mamarios. Clínicamente va a ser un nódulo indoloro, generalmente palpable y de consistencia dura, y la ubicación de la mama va a ser generalmente en el cuadrante superexterno o interno y hacia la axila. Puede estar a cualquier profundidad, ya sea en el plano cutáneo, subcutáneo o el parénquima mamario, incluso hasta el plano posterior, y se suele acompañar de una reacción desmoplásica que puede generar retracción, que es la que genera retracción de piel o pezón cuando está superficial, o puede fijarse incluso al plano pectoral cuando es posterior. Suele ser solitario, aunque en un 18% de los casos puede ser múltiple, apareciendo en la mama y la axila, o en la mama y la mama contralateral, o en la mama y un tejido distal. Y suele medir hasta 3 centímetros. Bueno, también tenemos que conocer que existe el tumor de células granulares maligno. Hay menos de 10 casos descritos en la literatura, y lo vamos a sospechar cuando el tumor mide más de 4 centímetros, tiene un crecimiento rápido con infiltración a tejidos vecinos, presenta adenopatías, e histológicamente va a tener pleomorfismo nuclear y alto índice mitótico, y metástasis a linfáticos, pulmón, hígado y huesos. Y su tratamiento únicamente es quirúrgico porque no responde ni a quimio ni a rayos, con una mortalidad alta de hasta el 50% a 3 años. Mamográficamente va a ser un nódulo iso o hiperdenso, muy raramente asociado a microcalcificaciones. Y los márgenes, en la gran mayoría, van a ser espiculados, ¿sí? Hasta en un 60% van a ser espiculados, y pueden también ser indefinidos o circunscriptos. Y la tomosíntesis nos puede ser útil ante la presencia del nódulo espiculado para ver mejor las espículas. Ecográficamente, en el 30% de los casos va a tener margen circunscripto y ovalado, pero en la gran mayoría de los casos vamos a tener varios de estos descriptores ecográficos, que son de sospecha. Nódulo hipoecoico o de ecogenicidad heterogénea, el margen no circunscripto, ya sea microlobulado indefinido o espiculado, orientación no paralela al plano cutáneo, sombra acústica posterior y el halo ecogénico, como el caso presentado. La vascularización puede variar, ausente, interna o anular. Este es un caso de la doctora Val del Hospital CEMIC. La doctora trabaja conjuntamente con nosotros en nuestro centro. Se trata de una paciente de sexo femenino, 50 años, que consulta en la piel por esta zona indurada. La mamografía de la paciente vemos que es un parénquima heterogéneamente denso, ACRC, y podemos ver en la mama derecha, cuadrante superexterno, esta imagen nodular irregular que retrae la piel, y en la ecografía el nódulo de margen indefinido que está en la zona de la piel y del tejido celular subcutáneo, y ante estos hallazgos clínicos, radiológicos y ecográficos se la categorizó BRATS 4C y se confirmó con la anatomía patológica del tumor de células granulares. Por resonancia, generalmente es un nódulo isointenso en T1 o iso e hiperintenso en T2, dando un refuerzo tipo masa que generalmente va a ser homogéneo.
Si bien la resonancia no nos va a definir entre tumor de células granulares y un carcinoma, sí nos va a ser útil para mostrarnos la morfología y realce tumoral, la extensión a tejidos vecinos, ya sea al plano superficial o al plano muscular, y monitoreo de la otra mama, ya que dijimos que en el 18% de los casos puede ser multicéntrico. Como conclusiones podemos decir que el tumor de células granulares es poco frecuente en la mama, y en la gran mayoría de los casos es benigno, solo el 1% son malignos. Es importante conocerlo, dado sus características clínicas e imagenológicas que simulan un cáncer de mama. Y si bien no hay características patognomónicas en las imágenes, tenemos que tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales de lesiones con márgenes no circunscriptos y especialmente espiculados, que corresponden a BRAF 4 y BRAF 5, de la región mamaria y axilar. Su diagnóstico es anatomopatológico y el tratamiento más recomendado es la exéresis quirúrgica. Su pronóstico es excelente con una muy baja recidiva. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este taller. Yo soy la doctora Verónica Blanco y el caso que les voy a presentar se trata de un paciente de sexo masculino de 52 años que consulta por una masa palpable en mama izquierda. El examen físico presentaba una masa palpable y no refería ningún antecedente familiar ni personal. Se efectuó una mamografía en la cual podemos observar presencia de ginecomastia en forma bilateral y en mama izquierda y en ganglio axilar homolateral vemos microcalcificaciones, motivo por el cual efectuamos técnica de compresión focalizada y magnificada y observamos en la mama microcalcificaciones gruesas pleomorfas y también microcalcificaciones que asientan sobre el ganglio linfático. Se efectuó ecografía mamaria, observándose, en concordancia con la imagen radiológica, una alteración focal de ecoestructura heterogénea, sobre la cual se visualizan imágenes ecogénicas en coincidencia con las microcalcificaciones que mamografía. También tenemos la ecografía que hicimos en la axila, donde vemos un ganglios con alteración de la relación cortico-iliar y también con imágenes ecogénicas que coincidían con las microcalcificaciones y con alteración en la vascularización. Se decidió hacer una punción histológica bajo vía ecográfica, tanto de la imagen en la mama como de los ganglios. Acá tenemos la aguja, y acá están los especímenes en donde se ve las microcalcificaciones. En concordancia con los médicos derivantes se decidió hacer una resonancia magnética, en donde podemos visualizar acá una incidencia MIP, donde vemos un realce masa que realza en forma precoz heterogénea y que mide 30 por 25 por 20 milímetros, localizado en hora 3 de la mama izquierda. También observamos ganglios alterados, tanto en su vascularización como en su tamaño, en la axila homolateral. Bueno, ahora le cedo la palabra a la doctora Castiglioni para que nos explique un poquitito la anatomía patológica. Bueno, estamos entonces ante la presencia de un caso de un hombre con un nódulo, una mama ginecomástica. Entonces ustedes saben que el primer diagnóstico a descartar es que no sea un cáncer. En los cilindros de punción biopsia se ve claramente, yo marqué esta zona, pero en realidad es todo el cilindro que está representado por nidos sólidos y con algunas luces de células neoplásicas rodeadas por un estroma desmoplásico con algo de infiltrado linfocitario. La próxima. Fíjense, a mayor aumento, algunas glándulas que formaba el tumor en ciertos sectores tenían abundante necrosis tumoral, o sea, detritus necróticos dentro de la luz, y también en sectores se observaba mucina extracelular en el interior de las glándulas. Estos son los aspectos variables de los tumores que
que muchas veces hacen a lo que tan conocida heterogeneidad tumoral. Seguimos, por favor, la próxima. Acá mayor aumento, se muestra el componente más glandular del tumor. Fíjense acá abajo a la derecha, están las glándulas neoplásicas con el centro necrótico y probablemente una microcalcificación, y a la izquierda lo mismo, pero se le ve un poco más de contenido de aspecto mucoide, y el estroma desmoplásico. Seguimos, por favor, con la próxima. Sí. Acá, esta es una imagen a mayor aumento que saqué para que vean que el grado nuclear no pasaba de 2, y la siguiente, como conclusión, es que el grado de formación glandular era un 3, el grado nuclear era un 2, y el conteo mitótico era de un score de 2. Por lo tanto, 3 y 2, 5, 7, eso hace que el grado histológico de Nottingham o score corresponda a un 2, y se confirmó en la resección del ganglio linfático que tenía una metástasis carcinomatosa por el mismo tumor. También se efectuó el panel de biomarcadores y el perfil fue luminal B, por lo tanto había marcación con algunos de los receptores, y fue HER2 negativo. También puede ser que los dos receptores sean positivos y el índice de proliferación sea alto para categorizar como luminal B. La próxima. Bueno, muchas gracias, Teresa. Como para hacer un poco de un repaso de lo que es el cáncer de la mama masculina, tenemos que tiene muy baja frecuencia, el 0,7%, y también dentro de las causas de muerte por cáncer en el hombre, un 0,2%. Las características que presentan son las mismas que en la mujer, y se vio que hay mayor cantidad, o sea, es elevada en Gran Bretaña y Estados Unidos cuando se compara con Japón y Finlandia. Con respecto a la mutación de gen BRCA, cuando hay mutación del gen BRCA1 no significa aumento en el riesgo de tener cáncer de mama en el hombre, sí un riesgo bajo del 2 a 5% cuando la mutación es del gen BRCA2. Ambas mutaciones sí incrementan el riesgo de cáncer de próstata. La etiología se relaciona con antecedentes familiares de primer grado, ginecomastia, factores hormonales, síndrome de Klinefelter y pacientes con antecedentes de radiaciones en tórax. Como características clínicas de presentación, pueden aparecer como tumoraciones subareolares no dolorosas, retracción de pezón, derrame, ulceración, también como adenopatía palpable y más comúnmente de forma unilateral. Por lo general son diagnosticados en estadios avanzados y ya el 50% al momento del diagnóstico tiene metástasis. Por eso es muy importante, cuando hacemos la evaluación ecográfica de la mama masculina, también hacer una exploración axilar por esta razón. La histopatología, bueno, suelen ser positivos, receptores hormonales positivos, y menos del 10% pueden ser HER2 positivos. Ante una masa palpable, la mamografía, que es el primer estudio que tenemos que elegir para evaluar la mama masculina, tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%. Ante cualquier imagen sospechosa o indeterminada en la mama masculina, así sea un quiste, siempre hay que tomar biopsia. Y el tratamiento es similar al que reciben las mujeres. Como entidades benignas, podemos mencionar en el hombre, o sea, benignas no neoplásicas, el angiolipoma, papiloma intraductal y lipoma, y como entidades no neoplásicas, la mastopatía diabética, necrosis grasa, abscesos, malformaciones vasculares y quistes sebáceos. Los tumores malignos más frecuentes son, con el 80%, el carcinoma ductal invasor y el 5% el carcinoma in situ. Les comento que este paciente, se realizó en el día de ayer en nuestro servicio una resonancia magnética intraneoadyuvancia. Podemos observar que hay una muy buena respuesta al tratamiento instituido, que se está haciendo con Taxol por 12 y después 4 ciclos de antraciclina. Podemos observar una clara disminución y fragmentación en el realce masa que veíamos al principio de la presentación, así como también una clara disminución en el tamaño de las adenopatías. Bueno, muchísimas gracias y le cedo el paso a la doctora Linares. Entonces, paciente femenina concurre al servicio a realizarse una ecografía de control, 51 años,
no se palpa en sus mamas nada, no refiere antecedentes familiares y no presenta estudios previos. Tiene como antecedentes 3 años antes se había colocado implantes protésicos y según la paciente no le pidieron estudios previos prequirúrgicos. Le realizamos el estudio ecográfico, siguiente, y se observa un nódulo ecográfico, un nódulo hipoecoico, de contornos microlobulados y en parte angulados, de aspecto sólido, de aproximadamente 12 por 6 milímetros. Próximo a este nódulo se observan otros 2 de similares características más pequeños, de 6 por 5 y 5 por 3 milímetros aproximadamente. Todos ellos al Doppler color presentan leve vascularización periférica. Dados estos hallazgos, entonces se decide estudiar correctamente a la paciente y se pide una mamografía, se hace en el mismo momento una mamografía bilateral con prolongación axilar y técnica de Eklund y técnica de magnificación de la mama derecha. Siguiente. Bueno, se observan los implantes protésicos retroglandulares con un parénquima mamario heterogéneamente denso y siguiente, con la técnica de Eklund y siguiente, se observa una simetría focal, que la voy Pauli, ¿la podés señalar en cuadrante supraexterno? Donde se observan estas finas calcificaciones pleomórficas, y este hallazgo en su momento fue interpretado que se correlacionaba con lo que habíamos visto en el estudio ecográfico, y en conjunto fue clasificado Bierrat 4. Entonces se sugirió la punción histológica bajo guía ecográfica de los nódulos visualizados, y se recomendó realizar una resonancia magnética. Siguiente. Bueno, se realizó la punción histológica, ahí se ve el trayecto de la aguja. Siguiente. Y bueno, y la resonancia mostró la presencia de los nódulos que habíamos visto en ecografía, un realce nodular precoz y homogéneo, el mayor de ellos de aproximadamente 14 por 10 milímetros, y los otros 2 adyacentes. Siguiente slide. Bueno. La sorpresa fue, siguiente slide, hacia hora 10 de la misma mama, se visualiza además un realce no masa de aproximadamente 29 por 20 milímetros. Siguiente. Siguiente. Ahí hay una reconstrucción MIP donde se ve todo el conjunto de la lesión, por lo cual eso no había sido visualizado en el primer estudio ecográfico. Siguiente. Se hace un second look ecográfico donde se visualiza en la mama derecha, cuadrante supraexterno, una alteración focal de la ecoestructura hipoecoica heterogénea de aproximadamente 30 por 12 milímetros, que al Doppler color presenta vascularización. Siguiente. Bueno, con respecto a las imágenes de las biopsias, acá vemos cilindros que probablemente por el tiempo de la biopsia están como un poco pálidos, pero se ve que el cilindro está totalmente infiltrado. En este caso se ven las células en forma de regueros y algunos pequeños nodulitos, por lo que se hizo el diagnóstico de carcinoma invasor de tipo NST, y se le efectuaron, como siempre, los biomarcadores que fueron positivos para los receptores estrogénicos y también para el HER2-Neu. La próxima. El informe final hablaba de un grado de diferenciación 3 del tumor, decía que formaban muy pocas glándulas,
tenía un grado nuclear 2 y un índice mitótico 2, que suman un 7, y por lo tanto nuevamente estamos ante un grado histológico 2 de Nottingham. En la biopsia no se veía necrosis, ni embolias tumorales vasculolinfáticas periféricas, ni infiltración perineural. La próxima. Bueno, en base a esto, observamos, como les dije en otro caso, una positividad del 100% para los estrógenos, pero tenía negatividad para la progesterona. Ya estaríamos en presencia de un tumor luminal B, pero además se acompaña de un índice de proliferación del 35%, que es alto, y también lo incluye en la categoría luminal B, sumándole el HER2 neo positivo, que por lo tanto lo incluye en la categoría luminal B barra HER2 neo positivo. La próxima. Acá, en la segunda punción que se hace de la zona esa de microcalcificaciones, se puede ver que los cilindros muestran conductos neoplásicos que están realmente dilatados y ocupados por células neoplásicas con los núcleos, se ven hipercromáticos con este aumento. La próxima. Ante ese grado nuclear se diagnosticó un carcinoma ductal in situ de alto grado, N3, en los conductos y con extensión lobulillar. La próxima. Bueno, gracias, Teresa. Acá, digamos, lo que hay que remarcar es la importancia de la integración de todos los métodos diagnósticos y cómo la resonancia, digamos, cambió un poco marcó un poco la conducta. Acá se muestra la marcación prequirúrgica, se marcó con carbón los nódulos y también esa área focal en hora 10, y bueno, la paciente le hicieron una cuadrantectomía amplia con ganglios centinela que fueron positivos. Bueno. Y ahora estamos, digamos, esto fue reciente y todavía no estamos al tanto del tratamiento oncológico. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar lugar al a la última presentación. Vamos a presentar dos pacientes muy interesantes, como todo lo que hemos escuchado hoy, muy poco frecuente. La primera paciente, 41 años, esperen ¿qué pasó? Bueno, vamos a presentar una paciente de 41 años que consulta por una nueva formación, una formación palpable en mama izquierda, cuadrante superexterno, de reciente aparición, dolorosa, y que no tenía antecedentes personales. Sí, queremos destacar en la paciente joven, como dijimos, de 41 años, que está 1, paridad 1, y aporta estudios previos. Esta es la mamografía de inicio, cuando nos consulta, con la zona dolorosa y palpable en el cuadrante superexterno izquierdo, y ahí vemos, Marcela, y ahí vemos una asimetría glandular coincidiendo con la zona palpatoria en el cuadrante superexterno. Esta es la mamografía de un año antes, donde no vemos nada en ese mismo cuadrante, o sea, era totalmente, desde el punto de vista radiológico, una aparición nueva, al igual que la clínica. Hacemos técnicas de magnificación sobre la zona de asimetría glandular en el cuadrante superexterno izquierdo, y con la técnica de magnificación no evidenciamos masa, pero sí en el examen ecográfico vemos 3 nódulos de aproximadamente los mayores 20 milímetros, de contornos angulares y con estructura heterogénea. Y en el hueco axilar, que siempre lo evaluamos cuando hacemos ecografías mamarias, un ganglio de tamaño conservado con cortical hipocoica de 3.5 milímetros. Con todos estos hallazgos, obviamente decidimos efectuar punción diagnóstica de los nódulos con control ecográfico, pero también adicionamos una resonancia magnética. Quiero destacar que la imagen mamográfica ven es una simetría glandular, pero miren la riqueza de los hallazgos ecográficos. La resonancia magnética también fue muy rica en hallazgos. Vemos realces masa de contornos poco definidos, asociados a realce no masa, en conjunto todo un realce en el cuadrante superexterno izquierdo. Y sí quiero señalar además una imagen que es esta, un realce masa pequeño en hora 1,
que tenía realce en anillo. Esta imagen es prácticamente patognomónica o es muy asociada a carcinoma en resonancia de mama. Lo informamos como un carcinoma, como un BIRAT5 multifocal. Ese fue nuestro informe. Y por supuesto, acá está BIRAT5 multifocal, que vamos a hacer después una punción. No voy a mostrar ahora el resultado de la punción, voy a mostrar en el seguimiento, luego del tratamiento instituido posterior a la punción. Esta es la punción, perfecto. A los 2 meses vemos que las masas en mama izquierda, cuadrante superexterno, habían disminuido a aproximadamente un 50%. Segunda paciente con un hallazgo patológico similar, por eso los quiero mostrar, todos vinieron en el último año. Paciente de 42 años que también consulta por una masa palpable, en cuadrante superexterno de mama derecha, reciente aparición, sin antecedentes familiares, gesta 2, paridad 2, mama derecha, cuadrante superexterno, asimetría glandular, discreta distorsión de la arquitectura. El examen mamográfico, como vimos, no era, uy, qué hallazgo, en relación a la clínica, pero sí en la ecografía varias masas de contornos angulares, ecoestructura heterogénea, y algunas, como la que estamos viendo acá, tenían una extensión tubular. Doppler positivo. Próximo estudio se hizo dentro del algoritmo diagnóstico, punción diagnóstica y resonancia magnética. Estas son resonancias magnéticas sin contraste, las secuencias sin contraste, que siempre evaluamos y nos ayuda muchísimo al diagnóstico. Hacemos un estudio detallado anatómico de la mama, sagital T2 y axial SPEAR, que esta es una secuencia especial para ver edema. Vemos edema en el cuadrante superexterno y también en la región retroareolar conductos dilatados con contenido en su interior. Las secuencias con contrastes, un realce notable, esta es una reconstrucción MIP, y acá secuencias de sustracción, un realce no masa, segmentario, heterogéneo, miren con qué enorme vascularización, la simetría de la vascularización, y nuevamente, al igual que en la paciente anterior, un realce masa en anillo, de 12 milímetros. Mucha sospecha de cabeza al BIRAT5. Función diagnóstica. ¿Qué pasó después? Ya lo vamos a ver, pero esta es la mamografía al año, esto pasó hace un año, vino al control postquirúrgico, la paciente había sido operada, no tenemos más la simetría ni la distorsión, una discreta distorsión en todo caso postquirúrgica, y la ecografía mamaria con las secuelas postquirúrgicas sin masas. Patóloga, por favor. Bueno, acá está la patóloga. Realmente que cuando nos encontramos con casos como estos, pensamos en la paciente, si es que no nos toca verlas en el quirófano. Los cilindros mamarios acá están fragmentados, están como deshilachados, y fíjense que se ve realmente que son muy celulares, pero no tiene el aspecto así, digamos, como veíamos en el campo de las otras biopsias con cáncer, de células glandular, que formaran glándulas o otro tipo de por ejemplo, estroma denso, etc. La próxima, vamos a mayor aumento. Fíjense, acá los ayudé un poquito con los carteles, porque yo no puedo marcar la diapositiva. Hacia el tercio superior de la biopsia, de la foto, en este caso, vemos ese color rosado, son acúmulos de histocitos epitelioides. Y después todo el parénquima, en el que todavía se ven algunos conductos residuales, tiene muchísimo infiltrado linfoplasmocitario y por fuera empieza a tener fibrosis. La próxima. La próxima diapositiva. Ahí está, perfecto. Fíjense, bueno, como quieras. Acá se ve con mucho mayor aumento los histocitos epitelioides, donde dice granuloma, están formando un granuloma no necrotizante, como se ve en la tuberculosis, por lo tanto desechamos ese diagnóstico, pero sí vemos un centro de supuración o oxidación que está fagocitando una vacuola lipídica. Con esta imagen, no sé si tenemos otra foto de histología, hicimos el diagnóstico de mastitis granulomatosa lobulillar o lobular de tipo idiopático. Acá tienen a mayor aumento, algo que es realmente muy perjudicial para la paciente, porque no solamente tiene la inflamación en el parénquima mamario, sino que además estas pacientes, si ustedes las pueden ver,
como me ha pasado, tienen fístulas a la superficie cutánea y uno cree que realmente son tumores abscedados. Fíjense, la fístula está en el centro y está tapizada por histocitos epitelioides, los rosados a la izquierda, y en el margen derecho las células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Bueno, ahora sí creo que terminamos. Ya les digo, el diagnóstico fue mastitis granulomatosa lóbulo-céntrica y de carácter idiopático, y ahora sigue Marcia. Sí. Bueno, sí, gracias, Tere. Fue una mastitis granulomatosa idiopática, que también llamada no puerperal o lobular granulomatosa, que se caracteriza por la formación de granulomas centrolobulares estériles no calcificados. Esta lesión fue descrita por primera vez en 1972. Es interesante que es más frecuente en mujeres en edad fértil y que han tenido paridad. En una de las series más grandes estudiadas, que son aproximadamente 250 pacientes, el promedio de edad fue de 32 años, con los límites extremos entre 14 años y 80. La historia, generalmente hay una historia de lactancia y también de hiperprolactinemia en algunas pacientes. Las teorías en cuanto a su causa son varias. Una de ellas es la transición de secreciones de los conductos luminales al estroma, lo que provoca una reacción inflamatoria en el tejido conectivo con macrófagos, linfocitos y formación de granulomas. Otra teoría, y que está tomando cada vez más fuerza en los últimos años, es una infección subclínica por el Corynebacterium, una bacteria de la piel asociada a fenómenos inmunológicos, y esto también ha sido tratada, la mastitis granulomatosa, como una enfermedad inmunológica. Las imágenes tienen una amplia variedad y por eso va a depender de también la riqueza de imágenes, y esto se debe a que hay una variedad histopatológica de reacciones inflamatorias, abscesos y fibrosis. Por ejemplo, lo que nosotros veíamos en la resonancia, con esos realces en anillo, estos son microabscesos, que los confundimos con el tumor necrotizante, ¿no? Es mucho más frecuente, obviamente, que una mastitis granulomatosa, que es una patología muy poco frecuente, pero que siempre que la veo caigo en el BRAF5 y no la pienso. Así que ahora a pensarla. Bueno, generalmente es una localización periférica más que central y difusa. Generalmente en los cuadrantes periféricos, en la región más periférica de la mama. Y imitan lesiones malignas. Por supuesto, el diagnóstico es con las punciones. La mejor es la corva IOPSI para este tipo de lesión, no la aguja fina, que sí puede ser utilizada para cuando hay algún absceso de los que suelen tener las mastitis granulomatosas, y las punciones asistidas por vacío solamente cuando hay imagen mamográfica y no ecográfica. Sin la corva IOPSI tiene una exactitud del 94 al 100%, los hallazgos en mamografías son no específicos y variados, pero lo más frecuente es la simetría focal o global, como vimos en nuestras pacientes. También las masas irregulares, también podemos no tener hallazgos, como en las mamas densas, y engrosamiento de la piel, distorsión de la arquitectura, masas circunscriptas y ganglios reactivos. En la ecografía los hallazgos son más ricos, masa hipocoica de contornos irregulares con extensión tubular, como también vimos en nuestras pacientes. En un 40 o un 100% de los casos podemos tener nódulos también circunscriptos, abscesos y fístulas, adenopatías reactivas, engrosamiento de la piel, distorsión de la arquitectura, masas hipocoicas heterogéneas confluentes. Son hallazgos muy ricos y también que van variando en el tiempo. Generalmente estas pacientes las empiezan a tratar con antibióticos una vez que tenemos, a veces se confunden con mastitis y se empiezan a tratar con antibióticos, es un curso tórpido, bueno, es una complicación y tardamos en hacer el diagnóstico, por lo menos yo tardo en hacer el diagnóstico. La resonancia magnética es muy sensible, pero la verdad que la resonancia magnética no la aconsejo porque los hallazgos imitan cáncer en su totalidad. En secuencia, sin contraste, mucho edema, como vemos en los tumores avanzados, y por contraste, realces masas heterogéneos y realces no masas regionales o segmentarios. Los diagnósticos diferenciales, por lo tanto, primero que nada, carcinoma y carcinoma inflamatorio también, obviamente las mastitis infecciosas, granulomas de cuerpos extraños, granulomas también de procesos granulomatosos sistémicos, como tuberculosis, sarcoidosis y granulomatosis de Wegener, muy poco frecuentes, y que en este caso el diagnóstico de granulomas tan específicos se hacen porque la paciente ya tiene una enfermedad sistémica. La mastopatía fibrosa diabética y la enfermedad secretoria pueden ser diagnósticos diferenciales, pero en mi experiencia el diagnóstico más frecuente es con el carcinoma. Así que bueno, el tratamiento, a veces cuando son casos no tan sintomáticos, se puede hacer control porque a veces tienen un burnout y
curan solos, pero en general tratamientos con corticoides, a veces cuando no andan los corticoides metotrexate, y en casos se ha llegado a la cirugía, como vimos en una de nuestras pacientes. Así que bueno, han sido todos los casos del día de hoy, todos casos que plantean el diagnóstico diferencial en general con procesos malignos, casos poco frecuentes, casos donde requieren una interconexión, un contacto con el patólogo, que sin el patólogo y que decimos, ¿estás segura? ¿Estás re segura de lo que me estás diciendo? Bueno, y así es como que vamos creciendo, y después de todo esto preparamos trabajos, y los queríamos difundir porque creo que en la práctica diaria esto sirve muchísimo, nos entusiasma a nosotros, nos entusiasman los colegas enviantes al patólogo y la transversalidad de todo lo que es el conocimiento científico en la medicina. Así que muchas gracias, no sé si hay preguntas, muchas gracias a todo el equipo, que realmente somos muchas médicas dedicadas, pobres que sufren a veces la cantidad de horas que estamos encerradas, pero encontramos la manera de divertirnos jugando con los patólogos, con los mastólogos, y bueno, llegando a tener buenos diagnósticos en general. Bueno, no sé si está habilitada la posibilidad de preguntas. Sí, no hemos tenido preguntas. Si me permitís, voy con una para romper el hielo, a ver si alguien más se anima después a hacer alguna otra consulta. Nombraron más de una vez algoritmo diagnóstico, viendo que hay varios centros del interior del país que están siguiendo la transmisión y esas cosas. ¿Alguna de ustedes podría comentar cuál es el algoritmo, digamos, que usa un centro de las características de ustedes? Mira, nosotros siempre tenemos la suerte, utilizamos mamografía digital, tenemos mamografía con tomosíntesis y ecografía mamaria con Doppler. Eso es lo básico ante una paciente que viene, siempre en general viene a hacerse un par radiológico, mamo y eco. La mamo con sus variantes, tenemos la posibilidad de hacer magnificación y tomosíntesis o mamografía 3D cuando lo necesitamos, lo pidan o no, porque por suerte a veces podemos nosotros hacer este procedimiento igual cuando son casos que así lo requieran. Con un costo, por supuesto. Las funciones diagnósticas forman parte del algoritmo diagnóstico, por supuesto, ante el hallazgo de una lesión, con todo el espectro, aguja fina, por biopsia y mamotón, y la resonancia magnética, que tenemos también la suerte de poderla usar cuando se necesita. Tenemos también, voy a volver a mencionar la palabra suerte, pero es que realmente siempre es una suerte, tenemos unidades de mastología tanto en el Sanatorio Tamendi como en el Sanatorio Las Lomas. Al tener unidades de mastología, trabajamos en forma integrada con los mastólogos, los patólogos, con todo el equipo, y también los médicos que son de afuera de las instituciones. Tenemos nuestras, como hablamos a veces con algunos de los médicos enviantes, nuestras unidades de mastología son el teléfono, ¿no? Y con los médicos enviantes, también tanto oncólogos como mastólogos, cirujanos o ginecólogos, trabajamos de esta manera integrada. Eso es una enorme ventaja para el paciente, una enorme ventaja para nosotros. Y cuando toca el momento de la ecografía, ¿siguen algún protocolo de exploración? Digamos, ¿están organizados por cuadrantes? ¿Cómo trabajan todos de la misma manera o eso queda librado un poco al profesional? Mira, la ecografía la tenemos tan incorporada que, bueno, sí, por supuesto que lo que hay que tener cuidado es primero evaluar completamente la mama, estar bien seguros que estamos recorriendo de la región subclavicular, inframamaria, la línea axilar anterior, paraesternal y hueco axilar. Eso es lo que incluimos de rutina en nuestros exámenes. Hacemos una exploración radial y detallada y nos detenemos ante un hallazgo y rotamos el transductor, usamos armónicas, usamos muchísimo la armónica. Obviamente que hay algunos equipos como el Acuson 2000 que tiene un montón de programas, el S2000 que tiene un montón de programas detallados como para poder ver con alta definición cualquier estructura, y es uno se hace adicto a ese equipo, ¿no? Es realmente buenísimo. Y usamos el Doppler con la posibilidad del Power Doppler. Siempre usamos el Doppler cuando tenemos un nódulo.
es como de rutina, ¿no? ¿Resulta más cómodo en esos casos, digamos, un transductor de cabezal ancho y de frecuencia alta como tiene el S2000 o...? Sí, Bueno. perdón, te dije mal el nombre. Sí, el S2000. Sí, por supuesto, ese transductor lo amo, es ancho, es volumétrico. Recorremos rápidamente la mama y tiene una imagen que, como te digo, uno está haciendo realmente una disección y hace que, bueno, a veces se mala costumbre, ¿no? Pero es un placer porque a veces lo que no entiende la gente que no hace imágenes es que somos como un Robocop. Yo cuando tengo que convencer a alguien que me compre un equipo, digo, mirá, mi cabeza sola, sin ese visor, que es el transductor, no puede hacer nada. Yo necesito un ente más, ¿no? Aparte de nuestros 5 sentidos, que esté visualizando la imagen y me la esté transmitiendo a mi cerebro. Es como si yo soy miope y trabajo sin anteojos. Ahora que estoy vieja y que tengo que usar anteojos para ver de cerca. O sea, hay que, por supuesto, el transductor, la frecuencia, toda esa gama hace que nosotros podamos tener en nuestro cerebro una mejor decodificación. Marcia, tengo, si querés, acá un par de preguntas de los participantes. No sé si vos las querés. Una de ellas nos pregunta si eco axilar siempre o solo en mamas patológicas. Bueno, a ver, vamos Te invito a que respondas. Te invito a que respondas. Siempre. Sí, nosotros siempre hacemos, a todos los pacientes les hacemos mamografía, ecografía mamaria, y a todas le visualizamos las prolongaciones axilares. Después otra pregunta que hace Carlos Vitar es si la tomosíntesis tendría solo como principal indicación las áreas de distorsión. No, la tomosíntesis ya está demostrado que es una modalidad en países más desarrollados o con mayores posibilidades económicas de screening mamario que detecta más cáncer que la mamografía digital directa sola. Obviamente que encontramos justamente las utilidades mayores de la tomosíntesis es ver distorsiones de la arquitectura glandular, pero sí, lo ideal es usar siempre tomosíntesis. Tiene un valor adicional. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizarlo, a veces porque es a costo prácticamente nuestro, porque hacemos tomosíntesis por una orden de magnificación, muchas veces cuando el caso lo amerita, como por ejemplo la paciente que presentó Flavia de la fibromatosis, una chica joven con esta distorsión glandular, no me detengo mucho a pensar. Hacemos una orden de magnificación, hacemos una tomosíntesis, que en este caso era muy importante para el diagnóstico. Por supuesto que son casos acotados, ¿no? Pero cuando trabajamos en instituciones que tenemos docencia y que por eso tenemos también la posibilidad de usar en algunos pacientes todas nuestras herramientas diagnósticas. Hay una pregunta más relacionada con el caso de la paciente con prótesis. Pregunta si fue dificultosa la punción y si fue muy accesible para hacer cuadrantectomía. Bueno, no me fue dificultosa la punción, a veces es dificultosa, pero bueno, tenemos pistolas, bueno, primero hay varios tipos de pistolas, algunas que tienen una excursión más corta, de 1.2, o algunas que no excursionan. Bueno, esa pistola no la tengo, pero bueno, no fue difícil, pero depende, a veces puede ser difícil, pero en esos casos aconsejo utilizar las pistolas que no tienen excursión en la aguja, hay dispositivos para impedir la excursión. También está el entrenamiento del médico que punza, porque acá tenemos muchas pacientes con prótesis y punciones con pacientes con prótesis bastante, así que... Lamentablemente sí. Estás entrenados. Son más difíciles de ya. Sí, es bueno. Hay una pregunta más relacionada a tomosíntesis que dice si la tomosíntesis tendría como principal indicación las áreas de distorsión. Y ya la preguntaron, dijimos que, sí, para distorsiones es muy buena la tomosíntesis. Obviamente en una mama densa o extremadamente densa, a veces la tomosíntesis no aporta, porque si la mama es muy, muy densa y no hay ninguna, sobre todo no para, cuando hay masas, por ir una mama extremadamente densa, no podemos verla con tomosíntesis. Sí, así las distorsiones. La tomosíntesis no ha reemplazado la ecografía mamaria, no la ha reemplazado. Así que, bueno, siempre se trabaja igual en ese tipo de mamas con ecografía mamaria.
O sea, son dos distintas modalidades que suman, ¿no? Acá es un espacio en la medicina que está hecho para sumar, no como para restar en la política. En la medicina todavía sumamos. Son técnicas complementarias. Sí. Bueno, hay muchos saludos y felicitaciones por las presentaciones y los casos muy interesantes, imágenes muy lindas. Estamos cumpliendo un poco el horario. No sé si alguna quiere hacer algún comentario más de cierre. En principio la audiencia estaba ahí súper presente, digamos, mantuvimos el volumen de audiencia en todo momento, así que las felicito por eso. Quiero remarcar dos cosas, que acá en estas exposiciones hay dos ex-fellows, que ya son médicas de plantas, que son la doctora Flavia Piazzolla y la doctora Sabina Herman, que realmente desde que se han incorporado al equipo hemos crecido gracias a la ayuda de ellos y que están detrás de muchísimos detalles que estuvieron en nuestras presentaciones. Y quiero agradecer a la doctora Teresa Castiglioni, que dedicó todo su día, mucho tiempo a ayudarnos con las presentaciones, a explicarnos. Un abrazo especial de todas, y bueno, gracias a Teresa seguimos creciendo esta paciencia que Teresa y los patólogos, la doctora Acosta Jav y la doctora Graciela Lozano de Las Lomas, que trabajamos en equipo, que nos soportan, que tenemos nuestros grupos WhatsApp, donde estamos en forma permanente, digamos, acosándolas de alguna manera. Bueno, yo les agradezco en forma personal y en nombre de la empresa, digamos, ha sido un lujo para nosotros que hoy hayamos podido contar con la exposición de ustedes. Bueno, al resto de los participantes simplemente agradecerles por estar enganchados a estas transmisiones de todas las semanas y proponerles que sigan atentos a nuestras redes sociales, que allí es donde anunciamos las nuevas transmisiones. Esperemos poder comprar muchos equipos. Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, un afectuoso saludo para todos, y si alguien quiere decir algo más, si no, nos despedimos y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, gracias.